Cada día se realizan más de 4.000 millones de pagos en entornos digitales. Y esto sucede en una infraestructura de los años 80, pero todo va a evolucionar a lo bestia en la próxima década. Tecnología avanzada para pagos instantáneos basados en reglas deterministas, gestionando pagos atomizados y automatizando los procesos de conciliación. Y en el centro de esta oportunidad se sitúa Devengo, la última aventura del emprendedor en serie Fernando Cabello Astolfi, que ha conformado un equipo de primer nivel para desarrollar una API que orquestará los pagos del futuro. Fernando, solo te pido una cosa, una sudadera de Devengo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendemos de FinTech. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que más saben sobre el sector de pagos en España, Fernando Cabello Astolfi. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Hola Edu, muy bien, un poco abrumado por esa introducción, porque anda que no hay gente que sabe de pagos en España, pero bueno, agradecido en cualquier caso. Bueno, tú estás ahí, desde luego. Yo no sé quién es más, pero tú estás ahí. Fernando, mira, queríamos hablar contigo porque, como bien sabes, esto es un podcast que trata la temática fintech, de los determinados nichos que podríamos meter. Y claro, tú tienes un proyecto que se llama Devengo, que ahora nos contarás. Vienes de un proyecto anterior que era Aplázame y lo que venía antes. Cuéntanos antes de nada un poco tu trayectoria hasta llegar a lo que fue fundar Devengo. Vale, creo que cualifico como un emprendedor en serie, porque Devengo es la tercera startup que monto. Esta vez he tenido la suerte de cofundarla con Alberto Molpeceres, que es cofundador conmigo en Devengo. Y son ya 15 años en el espacio del emprendimiento, fundando o cofundando compañías y al final, en retrospectiva, han pertenecido todas al sector fintech. Eh, no sé si habría un hilo conductor, yo creo que lo hay, pero es un camino relativamente random. Se parece en ocasiones a la trayectoria de la bola de una maquinita de pinball, ¿no? Que no es muy predecible, aunque sea perfectamente explicable por las leyes de la física. A cada interacción termina convirtiéndose en más impredecible, ¿no? Desde la óptica del futuro. Entonces, bueno, eh, Bueno, casi nunca hay líneas rectas, casi nunca las hay. en mi caso, desde luego, far from it, como dirían los ingleses, lejos, pero bueno, siempre ha habido un hilo conductor que ha sido el mundo del dato, el mundo de la transaccionalidad. De alguna manera, Aplázame efectivamente hibridaba los dos, el mundo del dato y de la transaccionalidad. Empecé más en el mundo del dato con Ibertec. Aplázame era un híbrido entre el mundo del dato y la transaccionalidad. Era crédito, había que analizar datos para examinar la capacidad crediticia de aquellos a quienes no conocíamos, pero en menos de un minuto decidíamos si le dábamos crédito o no. Y Devengo ha sido el viaje a la pura transaccionalidad. Devengo es un ejecutor de transacciones, no tiene balance y tengo la suerte de contar con un equipo, vamos, de contar. Devengo tiene la suerte de contar con un equipo extraordinario y tengo la suerte de haber cofundado con Alberto. Cuéntame un poco qué es lo que te motivó, junto con Alberto, a iniciar Devengo. ¿Qué es lo que viste al principio que dijiste, oye, me tengo que meter aquí y le voy a dedicar ahora 15 horas al día? Devengo es la consecuencia de un pivot, o el Devengo actual es la consecuencia de un pivot. Tema sobre el que yo creo que hablamos poco, sobre la taxonomía del pivot, las implicaciones del pivot, ¿no? El cuándo pivotar. Por socializar la experiencia y el aprendizaje, en nuestro caso nos dimos cuenta que teníamos que pivotar. Habíamos empezado un modelo con una propuesta de valor distinta, que era la del avance de salario bajo demanda o el salario bajo demanda. Después de operar 2 años ese modelo, no estábamos consiguiendo ni una diferenciación que nos diera ventaja con respecto a nuestros competidores, ni tampoco una capacidad que nos diera ventaja. De hecho, otros habían adquirido capacidades que les daban ventaja. Digo, por ser muy explícito, nuestros amigos, a día de hoy clientes, por aquel entonces competidores de Payflow, tenían un go-to-market
del que nosotros solo aprendíamos y una capacidad para traer fondos para financiar también ese go-to-market eh, tan determinado que nosotros no podíamos replicar. Y como consecuencia de esos 2 años operando el modelo y darnos cuenta que no íbamos a ninguna parte, nos vimos empujados a una reflexión del tipo, ¿hay algo que merezca la pena? Hemos sido capaces de juntar un equipo con unas capacidades extraordinarias, nos hemos enfrentado a retos mayúsculos como equipo. ¿Hay algo que hayamos encontrado que merezca la pena ser atacado? Y, y yo creo que con una convicción desigual, pero vimos que el mundo de los pagos instantáneos era un contexto rico, ¿no? Y tenía que ver también con el hecho de que nosotros ese problema lo estábamos sufriendo en nuestras carnes y no estábamos encontrando un buen proveedor. Y esa fue de repente la oportunidad que decidimos atacar. ¿Por qué no montamos una API, que es algo que va a encajar mejor con las capacidades y la competencia de este equipo, con tanto conocimiento técnico, con tanta capacidad técnica y tanto conocimiento en el mundo del pago? Y parece ser que parece que está siendo una propuesta de valor necesaria, pero no óptimamente atendida, ¿no? Y esa fue la reflexión que a principios del año 2022 nos empujó a pivotar, ahora ya hace más de 2 años, pero si te digo la verdad, es casi como si fuera ayer, ¿no? Total. Fernando, tú y yo estuvimos la semana pasada en Ámsterdam, en un evento que se llama el Money 2020, un evento, la verdad es que muy chulo, muy grande, con muchísimas fintech. Y a mí en concreto me llamó la atención que el 70%, en números redondos, serían empresas de pago, que es justamente en el sector en el que tú estás, ¿no? Y la pregunta desde fuera es, ¿tanto mercado hay para tantas empresas? Y obviamente que es donde tú estás, y lo que quiero saber es un poco que me cuentes tú cómo ves tú este mercado, porque desde luego por número de competidores es alucinante. Sí, es un espacio donde la competición yo diría que es densa, ¿no? Y luego comentábamos antes que hay muchas, porque dan para llenar casi 3 pabellones en el Europa Play, ¿no? En este recinto ferial tan espectacular que es el recinto ferial de Ámsterdam. Eh, yo creo que aquí se da también esa circunstancia de con qué lente se está amplificando la cercanía o lejanía de las propuestas de valor, de las distintas propuestas de valor. Porque igual que hace falta un microscopio para ver que dos cosas que parecen la misma no lo son, también hace falta un telescopio para ver que una nebulosa en realidad no era una mancha, una estrella muy lejana, sino que era una galaxia, ¿no? Y sirva esta metáfora de lo micro, de lo macro, o de cómo cambia la lente, ¿no? El objeto observado, como para eh, razonar que hay muchas propuestas de valor y creo que hay algo de diferenciación entre todas ellas, ¿no? Está claro que hay grandes verticales, el de los pagos transaccionales del tipo consumer to business, el de los pagos internacionales, los pagos cross-border, el de los eh, proveedores de servicios de pagos en sentido amplio que dan infraestructura de servicios a aquellos que están montando propuestas de valor que así lo requieren, ¿no? Y aunque se pueden agrupar, yo diría que en grandes temáticas, más todos los servicios adyacentes, ¿no? Pues típicamente los proveedores de, de soluciones de conocimiento de cliente, de KYB, de AML, etcétera. Aunque se pueden agrupar en temas, luego es verdad que hay diferenciación específica que tiene que ver con tecnologías, que tiene que ver con jurisdicción, que tiene que ver con protocolos. Lo que sí es cierto es que el pago está en el epicentro de la economía, ¿no? El pago es probablemente el epicentro más fundamental en el sentido de que es allí donde se produce un intercambio de valor y, y es a partir del pago que uno puede considerar que ha existido ese concepto asociado que es la transacción, la suma de todas las cuales
pues es el intercambio económico, ¿no? Así que no es de extrañar que las propuestas asociadas a los pagos sean tantas, ¿no? En un momento en el que la tecnología probablemente es más posibilista que nunca, pero al mismo tiempo, al que digo esto, yo creo que también ha habido algo de promesa todavía no cumplida, ¿no? O no realizada. Creo que hay una sensación entre los que llevamos tiempo en el sector y hay gente que lleva más tiempo que yo, bastante más. Yo en esto no me considero ni mucho menos un senior, a pesar de tener canas, que dicen que llevan hablando de los mismos temas muchos años. Yo creo que esto también es una señal y hasta cierto punto un aviso a navegantes. El mundo de los pagos es un mundo en el que las cosas tienen una velocidad de evolución, yo diría que satisfactoria, más que en otros sectores. Creo que en el sector de la energía las cosas van más lentas. Pero es verdad que el mundo de los pagos también tiene sus tempos, ¿no? Y en muchos casos es la propia regulación la que provoca los shocks que terminan provocando grandes oportunidades o la emergencia de oportunidades de mercado. Y bueno, pues el ritmo regulatorio también es el que es, ¿no? Y tiene su propio proceso de conformación, ideación, aprobación, adopción, etcétera, ¿no? Con lo cual también un sector que está sujeto en ese sentido a los ciclos regulatorios, pues inevitablemente tiene los tempos que tiene, ¿no? Y luego es un dominio sujeto a supervisión. Nada que vaya demasiado rápido es supervisable, o por lo menos diría que es óptimamente supervisable, con lo cual yo creo que también existe un incentivo para que las cosas tengan un ritmo de evolución, yo diría que ágil, lo más rápido posible, siempre que eso no suponga ningún riesgo para los consumidores, y ya hemos visto que no siempre es el caso. Vale, ahora luego hablaremos un poco sobre esa parte regulatoria. Cuéntanos, ¿qué es Devengo? Es decir, dentro de todo ese mercado de pagos, ¿dónde se sitúa Devengo y cuál es vuestra propuesta de valor? Dentro de los proveedores de servicios bancarios como servicio, lo que los ingleses llaman Banking as a Service, eh, existe un espectro muy amplio de servicios, ¿no? Y yo ahí hablaría al menos de tres ejes. Las tarjetas, y en ese eje incluiría a emisores y a adquirentes. El mundo del open banking, y ahí incluiría a agregadores de cuentas e iniciadores de pagos. Y luego, en otra dimensión, pondría a los que emiten o crean infraestructura de pagos, como por ejemplo la creación de cuentas o la emisión de órdenes de pago, transferencias o la capacidad para recolectar dinero, recibir pagos o recolectar dinero vía protocolos como por ejemplo el adeudo o como por ejemplo los protocolos más modernos que están emergiendo como Request to Pay, ¿no? De esos tres ejes, nosotros en Devengo nos centramos exclusivamente en uno, en el de lo que llamamos pagos cuenta a cuenta, la creación de cuentas y los pagos cuenta a cuenta. Tanto la emisión, los payouts, como los pay-ins. Siempre hemos pensado que hacer otras cosas al mismo tiempo es distractivo, porque el mundo de las tarjetas no tiene nada que ver con el mundo de las cuentas y el mundo del open banking, siendo como es un mundo atractivo desde la perspectiva de Devengo, no es el contexto óptimo sobre el que orquestar transaccionalidad a escala, porque el open banking tiene de alguna manera dos limitaciones estructurales que son inevitables. Uno, no es un contexto, no es un contexto normalizado, es un contexto regulado, pero no es un contexto normalizado. No hay un estándar único, lejos de eso, de hecho. Y dos, los bancos han desarrollado sus propuestas de valor en el espacio de la banca abierta, del open banking, considerando que la regulación era el cliente. Y esa es una manera muy pobre de construir una propuesta de valor. Es mucho mejor pensar que al otro lado no hay un requerimiento legal, sino que hay un humano, ¿no?, enfrentándose a lo que eventualmente puede no ser un camino óptimo, ¿no?, un camino feliz.
Y bueno, eso ha representado una oportunidad en sí mismo para muchas empresas que han añadido, por así decirlo, protocolo resolviendo aquello que la regulación o que los bancos no han sido capaces de resolver, pero bueno, no deja de ser subóptimo, ¿no? Y nosotros en Devengo lo que nos dedicamos es a orquestar los protocolos del European Payments Council, del Consejo Europeo de Pagos, que define protocolos que son así o no son, que son de obligado cumplimiento en todo el espacio SEPA y que son los protocolos que sirven para orquestar, que sirven para básicamente ejecutar o orquestar de manera masiva pues transaccionalidad asociada a los pagos. Has hablado de bancos. ¿El banco para Devengo es un aliado, es un enemigo, está por el camino y hay que simplemente tratarlo? ¿Dónde lo situamos? Bueno, los bancos son absolutamente necesarios en la cadena de valor del pago. Ahora explicaré cómo, por hacer un pequeño apunte para que le quede claro, pero a la gente, porque habrá dicho, bueno, muy bien, pero ¿qué hace Devengo? No, pues que Devengo te da cuentas con las que puedes hacer pagos y recibir pagos y puedes orquestar y automatizar tanto la recepción como la emisión de pagos de manera completamente programática. Son pagos account to account, machine to machine, que se ejecutan a través de APIs y Devengo es capaz de provisionar cualquier infraestructura de pagos necesaria a tiempo real en respuesta a llamadas a nuestra API. Pero ¿qué rol juegan los bancos? Bueno, pues los bancos a día de hoy juegan un rol absolutamente esencial en la cadena de valor del pago, porque a no ser que seas un banco, si eres un proveedor de servicios de pago con licencia, necesitas tener un acuerdo con un banco para que te preste al menos dos servicios. Y en ese sentido existe monopolio bancario todavía en relación a la prestación de esos dos servicios. Uno de ellos, es verdad que la nueva normativa de pagos instantáneos abre la puerta para que no sean necesarios, pero a día de hoy, de facto, todavía lo son. El otro, existe monopolio bancario. El primer servicio en el que existe monopolio bancario es solamente una entidad de crédito puede prestar el servicio de salvaguarda, que es una obligación de salvaguarda de los fondos, que es una obligación que tienen las entidades reguladas, como las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico. Aquellos fondos que no usan para la prestación de servicios de pago deben ser salvaguardados en una cuenta de una entidad de crédito y no hay tutía. Tiene que ser una cuenta de crédito la que ofrezca ese servicio de salvaguarda. Con lo cual, ese es un servicio para el cual habrá quien me discuta si la terminología que estoy diciendo es correcta, pero direccionalmente es cierto lo que estoy diciendo. Ahí existe monopolio bancario, hay una obligación de salvaguarda y ese servicio solo lo puede prestar. Y el otro es el servicio de liquidación. Aunque la nueva normativa de pagos abre la posibilidad a que las entidades reguladas, instituciones de pago y las entidades de dinero electrónico tengan cuentas en el eurosistema, lo que se conoce en el sector como cuentas de tipo Target 2. A día de hoy eso no es una posibilidad todavía práctica. Eso significa que necesitas que un banco, en el caso de ser una entidad regulada que quiera tener acceso directo o indirecto a la Cámara de Compensación, que es lo que permite la prestación de esos servicios que hablaba de creación de cuentas y emisión y ejecución de órdenes de pago, emisión o ejecución de adeudos o de request to pay, que es el nuevo protocolo que va a venir, aunque eso se puede hacer de manera técnica mediante una conexión directa o indirecta con la Cámara de Compensación, lo que se conoce propiamente como el servicio de liquidación, el settlement, te lo tiene que dar un banco. ¿Cuál es la implicación de lo que acabo de decir? Que si no hubiera bancos, nosotros no existiríamos, no seríamos posibles. Así que los bancos son necesarios. Para una persona que no tiene ni idea, ¿en qué consiste la labor de la Cámara de Compensación aquí? La Cámara de Compensación tiene un mandato delegado por parte del Banco de España. Son típicamente los bancos centrales los que han asumido la función de crear lo que se conoce como una Cámara de Compensación. Me voy a retrotraer al pasado porque creo que la naturaleza de una Cámara de Compensación ha evolucionado tanto, digamos que la electronificación o la digitalización lo han alejado de alguna manera, no de su razón de ser, pero sí de algo de sus orígenes que era algo más fácil de explicar, ¿no? Imaginemos, Eduardo, que tú y yo somos bancos en una era en la que el dinero era físico todavía y hay
4 bancos más aparte de nosotros. Imaginemos que hay una red de 6 bancos en el estado en el que estamos operando, en la nación en la que estamos operando o en el sistema en el que estamos operando, y tenemos un montón de transacciones entre clientes de cada uno de nosotros, ¿no? Como es dinero físico el que eventualmente se está moviendo, o en realidad, en general, no necesariamente dinero físico, apuntes contables, pero como se está moviendo valor entre nuestros clientes, no tenía sentido en aquel momento que se neteara y se liquidara cada operación. Se iba apuntando en un libro y al final del día se hacía el neteo de las operaciones, lo que se conoce en inglés como el clearing, y se determinaba las necesidades de quién tenía que pagar a quién, y esos pagos eran el settlement. Esto se parece mucho a como cuando te vas de viaje con amigos, no se ha tenido la precaución de hacer un fondo común y entonces la gente se empieza a gastar, pero luego se hacen cuentas, ¿no? Y entonces al final de las cuentas no es a cada gasto vamos a liquidar lo que le corresponde a cada uno, sino que vamos a sumar todos los gastos, vamos a ver al final quién le debe de manera agregada a quién, el clearing, y ese quién tiene que pagar, o esos quienes tienen que pagar a aquellos a quienes les deben dinero, ¿no? Eso es el settlement, ¿no? Pues esa es la función que realiza una cámara de compensación. He explicado un poco en versión, diría que, bueno, pues 101, ¿no? Para neófitos. No, pero así se entiende muy bien. Vale, Devengo tiene principalmente 3, no sé si la palabra es correcta, funcionalidades. La creación de cuentas, payouts, pay-in. Tradúceme eso para también un neófito. Por empezar, por un caso de uso un poco aterrizado, ¿no? Imaginemos una propuesta de valor que requiere de un pago embebido para su perfección, ¿no? Pues una empresa que se dedica al mundo del crédito podría ser un buen ejemplo, ¿no? Una empresa que se dedica al mundo del crédito tiene un pago embebido dentro de la propuesta de valor, que es la puesta a disposición del capital en manos de aquel al que se decide darle crédito, ¿no? Y eso supone un pago. Bueno, si eres una empresa que se dedica a hacer muchos pagos y que tiene una sanción automática del pago, eso suena así un poco, quizá un poco complicado. Si tienes un proceso de decisión que decide de manera automática si concedes créditos o no los concedes, no quieres tener un humano apretando botones diciendo mandar dinero, mandar dinero, mandar dinero, ¿no? Quieres un sistema probablemente programático y ágil. Quieres pedirle a un proveedor a través de una API, manda dinero a este IBAN y hazlo de manera instantánea, ¿no? Para eso hace falta que el que quiere mandar ese dinero tenga una cuenta que tiene esas capacidades, tenga una cuenta con saldo y haya una API a la que puede llamar para decirle a esa API, oye, con cargo a esta cuenta, manda dinero a este otro IBAN y hazlo ya, ¿no? Devengo provisiona esas cuentas y provisiona también la API que permite orquestar esos pagos. Pero no solamente eso, las cuentas que emite Devengo son cuentas de nueva generación y eso tiene determinadas ventajas, como por ejemplo el que cada vez que se recibe un pago en esas cuentas y en el momento en el que se recibe, sea la hora que sea del día, Devengo es capaz de notificar a través de nuestros webhooks quién es el ordenante de ese dinero que se ha recibido en la cuenta, con lo cual se acaba esa pregunta tan persistente, diría que en la infraestructura tradicional de pagos, del tipo, hemos recibido una transferencia pero no sabemos de quién es, que es lo que justifica que en muchos departamentos de tesorería de empresas que tienen una determinada escala, haya gente realizando reconciliación de manera manual, ¿no? Eso es algo que podría ser del pasado, que aún no lo es, y podría ser del pasado usando infraestructura de nueva generación. En resumen, Devengo usa los protocolos que tiene la cámara, los nuevos protocolos de pagos que tiene la cámara de compensación o que pone la cámara de compensación a disposición de los proveedores que están conectados con ella, tanto directa como indirectamente, para que se puedan ofrecer servicios de pago. Y hay servicios
más avanzados que los que te acabo de comentar, pero bueno, estos me los voy a reservar para la pregunta del futuro. Vale, vale. Entiendo que desde el momento que sois capaces o seréis capaces de crear esas cuentas que sirvan como puente entre el pay-in y el pay-out, entiendo que, no sé si lo tenéis ahora o lo vais a tener en el futuro o estáis en proceso, necesitaréis algún tipo de licencia, ¿no? Porque en última instancia sí vais a holdear, no sé si aunque sea por un segundo, dinero, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Correcto, correcto, tienes toda la razón. Eh, Va a haber noticias, yo diría que creo que va a haber noticias pronto al respecto, noticias que llevamos mucho tiempo buscando, eh, pero por no hablar específicamente de Devengo, la prestación de los servicios que presta Devengo efectivamente eh, requiere de una licencia, son actividades reservadas y lo son porque, y esta es probablemente una buena regla para determinar si hace falta o no hace falta una licencia, porque quien presta este servicio toca dinero de terceros. En nuestro caso vamos más allá, ¿no? Creamos infraestructura bancaria, creamos nuevos IBANes que forman parte del sistema, que son alcanzables por cualquier entidad en Europa y cualquier entidad en el mundo, que esté adscrito al esquema SEPA o esté adscrito al esquema SWIFT. Vale. ¿Cómo es el tipo de licencia? Porque hay 1.000 millones de licencias. Yo la verdad es que cada vez veo licencias de muchos tipos. Esta licencia que vosotros necesitáis o vais a necesitar, ¿qué os permite exactamente? Aparte, quiero decir, no sé si hay alguna casuística o alguna curiosidad específica de la licencia. Y luego, obviamente, que todos sabemos que es bueno tener una licencia porque, oye, estamos en un mundo regulado, los pagos, el dinero de la gente tienen que tener una salvaguardia y una serie de procesos y procedimientos que estén bien instrumentados. ¿Cómo consideras que es el tener una licencia versus no tenerla como, bueno, como una barrera defensiva? Qué gran pregunta, Eduardo. A ver, no seré yo quien recomiende a nadie perseguir el camino de la licencia, la verdad, porque por nuestra propia experiencia es un camino duro y requiere de un tipo de paciencia también en el consumo del capital que no todo el mundo se puede permitir. Así que sería súper cauto a la hora de invitar a nadie a perseguir ese camino. Uno. Dos. PSD3 va a cambiar mucho. Entonces, bueno, voy a dar una respuesta que PSD3 va a dejar anticuada, pero efectivamente existen las entidades de pago, existen las entidades de dinero electrónico, existen las entidades financieras o de crédito, existen los bancos y estos funciona un poco como por capas de cebolla. Y luego es verdad que hay determinadas jurisdicciones en Europa que tienen como capas intermedias, ¿no? Pues, por ejemplo, en Lituania hay algo intermedio entre entidad financiera y de crédito y banco completo, ¿no? Al final, todas permiten tocar dinero, pero con matices. Y aquí es donde probablemente empieza una explicación que puede producir algo más de confusión que de claridad, pero es que no es tan importante la licencia, que lo es, como las actividades para las cuales has recibido autorización. Porque, por ejemplo, puede ser una entidad de pago autorizada para iniciar pagos, para hacer iniciación de pagos, PSD2, Open Banking, y eso no te habilita para tocar dinero. Así que puede ser una entidad de pago que no puede tocar dinero. Entonces, esa generalización de que una licencia te permite tocar dinero, cuidado, porque al final depende de la actividad, ¿no? Decía antes que PSD3 va a desdibujar o yo creo que va a contribuir a añadir claridad en el sentido de que va a eliminar la diferencia entre entidad de pago y entidad de dinero electrónico, y la diferencia va a venir dada exclusivamente por las actividades para las cuales la entidad está autorizada, ¿no? Si tuviera que decir cuál es la diferencia fundamental, en cualquier caso, entre una entidad de pago y una entidad de dinero electrónico, es que la entidad de dinero electrónico puede holdear dinero. Puede tener dinero quieto, parado en una cuenta, a la espera de ser utilizado
Ok. típicamente en la prestación, en la ejecución de un servicio de pago. Mientras que una entidad de pago puede holdear dinero, puede tenerlo a la espera de la ejecución de ese servicio de pago, pero no para siempre. No. Una entidad de pago no está pensada para holdear, ¿no? Entonces, una entidad de pago tiene una vocación muy transaccional. Una entidad de dinero electrónico puede tener una vocación más de, pues como fueron, yo creo que concebidas en su momento y usadas inicialmente, ¿no? Como algo que permite a usuarios, tanto personas como empresas, tener un dinero de naturaleza electrónica pensado para ser usado en servicios de pago de naturaleza digital, pagos con tarjetas o propuestas similares, ¿no? Los neobancos también, ¿no? Los neobancos, efectivamente. Para todo lo que hacéis, evidentemente hay un componente muy tecnológico en el cual, ahora hablaremos después un poco del go-to-market, pero soy consciente, sé que vosotros os esmeráis mucho en que la API y la documentación de la misma, bueno, pues sea top of the class, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de descubrimiento y hasta llegar a andar ese camino y dónde estáis. Me sonrío porque cuando pivotábamos, eh, durante un tiempo lo que decíamos era que lo único que había que hacer era construir la API de los cuatro endpoints, ¿no? Y aquella frase tan evocadora de la API de los cuatro endpoints, en mi imaginario siempre se quedó con un aire casi mítico, ¿no? ¿Cuál es la API que solamente necesita cuatro endpoints, ¿no? Crear cuentas, hacer un payout, ¿no? Eventualmente ejecutar un pay-in, y poco más. Eh, obviamente nuestra API tiene más endpoints que cuatro, eh, pero una API construida como ha sido construida la nuestra, documentada como ha sido la nuestra, es es una consecuencia de una intención. Y esa intención era una intención preexistente, yo diría que en todos y cada uno de los miembros del equipo de Vengo, que en su mayoría son tecnólogos o gente de producto. Y además es gente que tiene mucha experiencia profesional. Igual no es gente cuyas ideas, digamos, cuyo imaginario o cuyo sistema de creencias o su sistema de objetivos o su conjunto de ambiciones sea muy maleable. Venía en ese sentido bastante construido. Y una de esas convicciones, sin duda, era que en un negocio en el que tu propuesta de valor es una API, la API es el producto, la experiencia del developer es el producto, cómo documentar la API es producto, que la API tenga un comportamiento predecible es producto, y al final, que el desarrollador que se aproxime a nuestra API y experimente con ella, eh, idealmente tenga un feedback que la verdad es que ha sido, por otro lado, bastante sistemático, que es, oye, qué trabajo más fino habéis hecho, y muchas veces ese trabajo fino que hemos hecho lo es en comparación con las promesas incumplidas diría, del conjunto del espacio, ¿no? En el que de repente hay un endpoint, pero el payload que está documentado, pues luego cuando lo recibes de vuelta dices, ahí va, pues aquí ha evolucionado la API, pero no la documentación, ¿no? Entonces, bueno, en Devengo ponemos mucha atención y mucho mimo, y eso no significa que hagamos un trabajo perfecto, porque sin duda no lo es profundamente perfectible, pero sí hacemos un trabajo lleno de atención y cariño orfebre, ¿no? Y eso transpira. Sí, supongo que esto vendría un poco porque es famoso el caso de Stripe, ¿no? Como ellos empezaron a crecer, porque al final el champion, por decirlo de alguna manera, dentro de la entidad, era un desarrollador que decía, no, yo te hago esto, pero te lo hago con esta API que es sencilla, que la entiendo, que no me da problemas, ¿no? Y es un poco convertir al ingeniero, al desarrollador en vuestro mayor promotor dentro de la entidad, ¿no? Cliente. Es una ambición explícita en Devengo, dentro de que Stripe, este capítulo que estamos tomando prestado
de la filosofía de hacer de Stripe, sin duda, pues era muy diferencial hace unos años. Yo creo que ahora no es que sea commodity, es que yo creo que es irrenunciable desde el punto de vista de la ambición. Si fuera commodity, todas las APIs serían espectacularmente buenas y estarían espectacularmente bien documentadas, y la verdad es que pues, hay volatilidad o variabilidad al respecto, pero es una condición necesaria. Y además, en un mundo en el que los pagos cuenta a cuenta van a evolucionar a un contexto de automatización programática, pues está claro que las APIs robustas, las soluciones robustas que tengan un comportamiento predecible, que eduquen en su uso a sus propios usuarios, pues van a tener más oportunidades de triunfar. Y en eso creemos. Oye, hablando un poco del go-to-market y casos de uso, la verdad es que sin ser un experto y muy lejos de ello, se me ocurren varios casos de uso. No sé si nos puedes compartir 2 o 3 para que un espectador o un oyente más bien pueda entender un poco, vale, si yo en mi negocio necesitase esto, esta gente de Devengo me podría ayudar de esta manera. Nosotros tenemos identificados, por así decirlo, 2 grandes grupos de clientes. Aquellos clientes cuya propuesta de valor requiere un pago, y ahí tenemos empresas que se dedican al pago de nómina, para el pago de la nómina. Empresas que se dedican al mundo del avance de salario, para enviar la solicitud de adelanto al empleado que lo solicita. Empresas en el mundo del seguro, Insurtech, ¿no? Que nos usan para el pago de los reembolsos o el pago de los siniestros. Empresas que se dedican a las devoluciones instantáneas en el mundo del e-commerce, para enviar el dinero de la devolución de manera instantánea a quien que ha solicitado una devolución. Y ejemplos de clientes, pues en el mundo del payroll, por ejemplo, Job and Talent; en el mundo del salary advance, a Payflow; o empresas en el extranjero como Via Current o Sper en Francia; empresas en Insurtex, pues Barkibu o Cleverea; y en el caso de las devoluciones instantáneas para e-commerce, empresas como Revenue. Pues ahí, cualquier empresa que tenga un pago embebido dentro de la propuesta de valor, tanto emisión como recepción, nosotros podemos simplificar, podemos ayudar con la orquestación, podemos ayudar con la automatización, podemos ayudar a que la operación sea más eficiente, podemos ayudar a que la operación sea más predecible, podemos ayudar a que la operación sea más informativa. El segundo grupo de clientes son clientes que requieren infraestructura de pagos embebida en su propuesta de valor. Este es un punto, va un poco más allá. Aquí ya no basta con un pago. Aquí lo que necesita el proveedor de servicios es que dentro de su propuesta de valor vaya infraestructura de pago a su cliente que pueden orquestar. Y aquí tenemos empresas que se dedican a la automatización de la tesorería, marketplaces, adquirentes, para dar lo que se conoce como collection accounts o settlement accounts, iniciadores de pago también para ofrecer settlement o collection accounts. En el mundo del marketplace, la automatización de los payouts a los vendedores, o en general en el mundo del pago sujeto a condición, en la medida en que la condición pueda ser enunciada de manera programática, te puedes imaginar que ahí hay muchísima riqueza, ¿no? Si recibo un pago asociado a una compra que es una cesta de productos o servicios, y soy el marketplace, añado la lógica o la condicionalidad a los pagos salientes a los vendedores o a los prestadores de servicio que forman parte de mi marketplace, sujeto a la condición que determine cada propuesta de valor. Pues que un driver ha recogido un pedido, que un servicio ha sido prestado a satisfacción del pagador, o que un producto ha sido recibido a satisfacción del comprador. Entonces,
Devengo es capaz de permitir que cualquier lógica, cualquier gramática que permita el enunciado de cualquier lógica, que permita la construcción de cualquier semántica, ¿no?, pueda ser resuelta con los elementos gramaticales que provisiona nuestra API. Y en el fondo, lo que diría es, si tienes follón en los pagos cuenta a cuenta, habla con él. Porque te vamos a ayudar en el sentido de te vamos a decir honestamente si lo que buscas existe o no, porque de eso sabemos un poco. Y en caso de que exista una solución, sea la nuestra o no, te vamos a orientar. Y en caso de que exista una solución y sea la nuestra, pues vamos a estar encantados de explorar cómo apoyar. Lo que has contado me suena un poco, salvando las distancias, pero hay en la parte de la lógica y que se ejecute algo a los famosos smart contracts de lo que es el blockchain, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con lo que cuentas y la famosa tokenización? Pues yo diría que con una superficie de contacto incremental. Creo que la superficie de contacto entre el mundo fiat y el mundo token solo tiene una dirección, que es la de que es una dirección creciente, por dos razones. Porque el mundo tokenizado va a encontrar carta de naturaleza con la nueva regulación que viene. Va a encontrar, va a encontrar carta de naturaleza con el mundo que viene, con MiCAR, con la regulación de markets in crypto assets, y porque el propio dinero fiat se va a tokenizar, porque uno de los tres tipos de tokens a los que tanto MiCAR como PSD3 da carta de naturaleza es precisamente el dinero electrónico tokenizado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la automatización del dinero fiat ya está aquí. El que los pagos sean instantáneos y atómicos permite su automatización, con lo cual la automatización o el comportamiento programático del dinero no requiere que el dinero transforme su naturaleza o necesariamente sea un dinero del tipo Web3, ¿no?, un dinero tokenizado. Lo que sí es cierto es que el mundo Web3 ya tiene sus propios estándares de automatización y definición de lógica, ¿no? Entonces, a lo mejor, como ahí Web3 ha cogido la delantera intelectual, quién sabe si a lo mejor tiene sentido usar los mismos lenguajes que se usan para construir smart contracts que accionan el comportamiento de tokens Web3 para accionar el comportamiento de dinero fiat programático, ¿no? Pudiera ser, ¿no? En cualquier caso, nosotros nos preguntamos mucho sobre esta posible convergencia. No tenemos ninguna intención de reinventar la rueda y nosotros solamente queremos añadir la gramática mínima necesaria que permita la mayor expresividad semántica posible, que estará por el lado de nuestros clientes, que podrán usar eventualmente cualquier tipo de lenguaje o estándar de contratos inteligentes que quieran. Que está guapo, está interesante. Cuéntanos un poco, antes, al inicio de la llamada, de la conversación, me has comentado sobre el equipo. ¿Cuántos sois? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo lo tenéis estructurado en, no sé si ingenieros, producto, marketing, ventas? ¿Cómo trabajáis? Pues literalmente, como has dicho. Es un equipo formado sobre todo por ingenieros de desarrollo. En Devengo lo que hay es una alta densidad de talento backend, liderado por nuestro CTO, que es un tipo prodigioso, Aitor. Alberto, aunque probablemente lo hiciera regañadientes, lo incluyo también dentro del perímetro técnico porque también es un tecnólogo increíble, pero Alberto lidera probablemente las funciones de mayor responsabilidad dentro de Vengo, porque aparte de consensuar la dirección técnica con Aitor, la lidera Aitor, pero obviamente la consensúa con Alberto y el resto del equipo de Chiefs. Alberto lidera la parte de operaciones y es
probablemente la persona que más sabe en tres aspectos claves, ¿no? Que es la conjunción de tecnología, operación y cumplimiento. Marisa lidera la parte de producto junto con uno de los mejores diseñadores que tiene este país, que es Máximo. Y para mí ese perímetro es el perímetro de producto y desarrollo que es claramente el core, el backbone, ¿no? De lo que vamos construyendo y una vez construido vamos manteniendo y perfeccionando. Luego tenemos una función de marketing, tenemos una función de ventas y tenemos una función de operaciones y una función de cumplimiento. Todas ellas tienen que crecer ahora, ¿no? Ahora, con las previsibles noticias que vamos a tener y podremos ser más explícitos dentro de poco, Devengo salta a la cancha con unas ganas increíbles, o va a saltar a la cancha con unas ganas increíbles. Entonces, bueno, cuando eso se produzca, vamos a tener que reforzar nuestro go-to-market, la función de ventas y de marketing. Vamos a tener que reforzar nuestra función de cumplimiento. Y aunque la operación la lleva increíblemente bien nuestra líder de operaciones, Elena, pues previsiblemente va a necesitar más manos a pesar de que tenga más brazos que Shiva. Oye, Fernando, antes has estado hablando, bueno, de los requerimientos, de la licencia. Lleváis tiempo desarrollando un producto, una tecnología, con un equipo, que son 15 personas. ¿Cómo ha sido todo el funding desde que empezasteis el proyecto con la primera iteración, el pivot y la situación actual? Vale, esto me sirve. En total, Devengo ha levantado en el entorno de 5 millones de euros, de los cuales ha quemado 3,3, perdón, 3,7, nos quedan aproximadamente 1,3 en el banco, y de los 3,7 que hemos usado, 2 millones los usamos en nuestra trayectoria anterior. Eso significa que 1,7 más todo lo que podemos utilizar, que no fue poco de la anterior trayectoria, es lo que hemos consumido para construir la propuesta de valor actual. Sinceramente, creo que es un ejercicio de eficiencia de capital notable. Creo que en otras jurisdicciones no se consigue lo que hemos conseguido con los medios con los que lo hemos conseguido. Dicho lo cual, el peaje que tiene Pivotar, pues ya es ya lo someto a la consideración de la audiencia, pero es 2 millones de capital más dilución de la que tienes que tener en el cap table y el coste de oportunidad. Estos son tres aspectos, volviendo a lo que comentábamos antes de los costes, no sé si ocultos, pero no muchas veces advertidos de pivotar, que deberían formar parte de la reflexión de cualquiera que esté pensando en pivotar. Dicho lo cual, si estás pensando en pivotar, para y pivota cuanto antes, o por lo menos para y reflexiona, porque nosotros pivotamos cuando habíamos consumido cerca de 2 millones de los 3 que habíamos levantado. Al menos nos quedaba uno, y ese uno lo pudimos usar precisamente en redirigir la propuesta de valor. Así que también ese es un aviso a navegantes. Si tardas en pivotar, entonces ya probablemente lo mejor es liquidar y refundar. Nosotros, en ese sentido, también pensamos que había dos cosas que cuidar. El equipo que habíamos conseguido juntar, eso era un activo en sí mismo, y la relación con los inversores, a los cuales les debíamos una responsabilidad fiduciaria que dijimos, bueno, pues vamos a enfrentarla en vez de devolver minusvalías y volver a empezar. Y eso fue básicamente la decisión por la que entonces decidimos pivotar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia del equity de Devengo. Devengo, dentro de poco, cuando vengan las noticias buenas que esperamos, va a abrir ronda, así que si alguien está interesado en apoyar al que probablemente es el mejor equipo en Europa dedicado a la automatización del pago cuenta a cuenta, con toda la oportunidad que eso representa en todo el espacio SEPA, pues que no dejen de contactarnos. Pues aquí queda, lo publicaremos en un short concreto. Por último, Fernando, y a relación de lo que has contado, ¿cómo ves Devengo dentro de 5 años? ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar? ¿Dónde vais a estar? ¿Dónde te gustaría estar, por lo menos? Bueno, es apasionante el mundo de los pagos. Antes comentábamos que tiene una velocidad de cambio que yo creo que en ocasiones se sobreestima, ¿no? Y la prueba es que hay gente en el sector que dice, llevamos muchos años hablando de request to pay, de pagos instantáneos internacionales, hasta el punto de que ya se ha convertido en un commodity. Ya la gente, ya en este mundo posveraz en el que, o posverdad que vivimos,
ya da igual, ya puedes decir que tienes lo que no tienes. Y total, luego ya darás explicaciones o podrás intentar manipular a alguien, ¿no? A la hora de creer que no dijiste lo que quisiste exactamente, ¿no? Fake it until you make it. Entonces, eso ya vale todo, ¿no? Todo el mundo es instantáneo, todo el mundo. Lo del futuro ya llevamos, ya es desde ayer, pero eso combina con el, llevamos mucho tiempo hablando de cosas que hasta cierto punto son promesas aún no realizadas. La realidad es que de aquí al 2030 el calendario en el mundo de los pagos es apasionante. Para el que esté dentro, eh, viene la modernización completa de la infraestructura de pagos en Europa, que va a cambiar por completo los raíles sobre los cuales se ejecutan los pagos, abriendo la posibilidad a propuestas de valor que a día de hoy el tesorero o el financiero de la empresa tradicional, incluso grande, solo puede soñar con la automatización de la gestión de la tesorería basada en recetas, la alocación instantánea de dinero o el recall, la capacidad para recibir el dinero instantáneamente bajo demanda. Esas son cosas que van a cambiar básicamente cómo funciona la función de tesorería o la función financiera en todas las empresas. Y es verdad que quedan muchos años, pero estamos en 2024. Entonces, se van a jubilar en estos años todos aquellos que hacen falta que se jubilen para que venga gente más joven con un nuevo esquema mental en el que no van a concebir que las cosas no funcionen de acuerdo al potencial de la nueva infraestructura. Entonces, bueno, yo a los que no quieran cambiar, básicamente les deseo una feliz jubilación anticipada, digo, porque si no probablemente lo van a pasar mal en este nuevo paradigma, ¿no? Luego viene el pago instantáneo tipo pool, el débito directo pero instantáneo y atómico. Esto que se ve muy lejos tiene un potencial de transformación brutal porque se acabó el contracargo, se acabó la invisibilidad con respecto al lote o la ejecución de los débitos, se evitó esta naturaleza mutante de no sé si lo cobraba, ahora me lo han devuelto y encima ahora he tenido que pagar. Esto se va a acabar. Viene la verificación de la titularidad de cuenta, que es la certidumbre total con respecto a la titularidad de mi contraparte. Esto que es una cosa que, como es posible, diremos en un futuro no muy lejano, que en el pasado funcionáramos como todavía funcionamos hoy, esto es una cosa que dentro de poco ya va a dejar de pasar. Esto de, le he enviado el dinero a quien creía pero no debía, o que a quien creía pero no era, ¿no? Esto es una cosa que va a suceder. Los pagos transfronterizos cross-border, con FX embebido, con settlement en segundos. Esto viene. Esto es un protocolo que se llama el One Leg Out Credit Transfer y es verdad que supone la interconexión de sistemas de pago instantáneos todavía y la emergencia de proveedores de FX que son capaces de hacer quoting a tiempo real, que tienen liquidez en el par de las monedas de que se trate. Pero los pagos cross-border también van a ser instantáneos antes de que acabe la década. Antes de que acabe la década, el dinero fiat se va a tokenizar y va a convivir dinero tokenizado privado, como el electronic money tokenizado, la tokenización eventual de los depósitos bancarios, junto con el Central Bank Digital Money, que, a la diferencia de lo que mucha gente cree, no va a estar tokenizado en su primera versión. Todo eso son cosas que van a pasar en los próximos años y claro, yo entiendo que a mucha gente esto le parezca alien o más alien todavía ver a alguien entusiasmado con este tipo de cuestiones, pero a mí me parece que es una suerte infinita poder ver esto no desde la barrera, sino desde el asiento del piloto o del copiloto. Qué guapo. Fernando, joder, pues súper interesante, súper instructivo y te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que ha estado muy bien. Yo personalmente he aprendido muchísimo y eso que algo sabía de lo que hacíais, pero desde arriba. Así que, oye, te agradezco tu tiempo y espero en breve escuchemos esa noticia. Pues me va a hacer desde luego mucha ilusión transmitírtela de los primeros en cuanto suceda. Y bueno, que sepas que Devengo tiene la discreta, que no secreta ambición de trabajar con Invert, así que esperemos que ese momento esté más cerca que lejos. Y en cualquier caso, muchísimas gracias, Edu, por el airtime, el interés y por habernos dado la oportunidad de contar nuestra historia. Sí, sin duda. Y lo de Invert espero que ocurra, sin duda. Fernando, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Tú también, un abrazo fuerte.